Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a buscar en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 29. Primera de Corintios 7, 29. Dice la palabra: por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposas sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Te damos gracias, Señor, alabamos tu santo nombre. Te pedimos que tú nos ministres tu palabra, nos alumbres, Señor, nos ministres tu verdad. Hoy te pedimos que con tu misericordia, Señor, nos permitas recibir tus instrucciones, que nos des las palabras que son espíritu y son vida, en el nombre de Jesús. Amén. Lo que quiero decir, hermanos, es que no nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran algo como si no lo poseyeran. Bien. Este es uno de esos pasajes aquí en la Escritura que parecen, digamos, un poco difíciles de aplicar, un poco difíciles de entender, incluso el sentir que hay detrás de estas palabras, porque pues nos lleva a básicamente como despreciar las experiencias de la vida, o por lo menos así se puede entender en un primer vistazo. Podemos entenderlo así, como que si se tratara de una enseñanza o una exhortación a ser despreciativos con las experiencias de la vida, digámoslo así, como desestimarlas, como si miráramos con desinterés la vida y tomáramos, digamos, estas expresiones bíblicas como para construir una visión pesimista, aburrida, quizá una perspectiva un tanto pesada, acongojada, ¿sí? Y todas esas cosas son incorrectas, o sea, no es una forma correcta de entender ni de aplicar. Creo que como muchos pasajes, sí merecen una atención, un detenimiento, un proceso en el que se sazone con otros versos de la Biblia y con reflexiones alumbradas por la Escritura, para que estas palabras del apóstol Pablo no sean de utilidad. Lo primero que hay que decir es que todo esto está enmarcado dentro de lo que el apóstol habla acerca del matrimonio. Él dedicó esta parte del libro de la primera carta a los Corintios a hablar de eso que tiene que hablarse en la iglesia, el matrimonio puntualmente, pero mire y note usted que el volumen revelacional del apóstol Pablo dedica una porción que podríamos considerar pequeña a hablar del asunto, porque esa misma es la importancia que tiene frente a las verdades del Evangelio, que sí deben ser predicadas, profundizadas y explicadas y desarrolladas lo más que se pueda en servicio de los creyentes. O sea, cuando nosotros vemos la Escritura, vemos el libro a los Romanos, la carta a los Romanos, por ejemplo, o a Hebreos, que son libros donde se expone largamente la filigrana de la doctrina de la salvación y del Evangelio, vemos que es largo, es abundante, y aún así
se necesitan muchos más libros y cartas que el apóstol escribió para construir esa madurez espiritual. Entonces hay que entender que todas esas enseñanzas, explicaciones, desarrollos de la doctrina en las Escrituras están en servicio del creyente. Sin ellos, el creyente no puede hacer una correcta profesión de fe, sin estas consideraciones del apóstol Pablo que se elevaron a nivel de inspiradas, y obviamente lo son. Entonces, usted y yo, por ejemplo, al leerlas, al conocerlas y al trajinar, yo, por ejemplo, podría coger desde la primera carta del apóstol Pablo, que es los Romanos, ¿sí?, hasta la última de ellas, verso por verso y capítulo por capítulo, y podría coger de aquí lo que resta del año, y cada verso y cada explicación tendría que ser desarrollada y aportaría a la madurez suya y a su desempeño en la fe, ¿sí? Es abundante, pero es abundante es porque se necesita esa abundancia. Quitada esa abundancia de criterios, de conceptos, de revelaciones, pues en la práctica de fe puede ser nula, infructuosa, en vano, ¿sí? Mire que hay un pasaje que dice, creísteis en vano. Y es interesante porque el apóstol Pablo, mire qué interesante, muy cerca de allí en 1 Corintios 15:2, habla de eso. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Retenéis. Si no, creísteis en vano. Llama la atención, ¿cierto? Ahora, lo que él predicó, pues, desarrollado, está en las cartas abundantemente. Es voluminoso lo que hay que comprender para que nosotros nos desempeñemos bien en la fe. Sí, ustedes y yo pues hemos trajinado en las cartas del apóstol Pablo, ido y venido en esos saberes, en esas cosas que él le fueron reveladas, que ahora a nosotros nos son de servicio para nuestro desempeño en la fe. ¿Qué puede pasar? Que una persona crea en vano por no ajustar su fe, digámoslo así, a las revelaciones, a las férulas del entendimiento que el apóstol Pablo nos da, ¿sí? Entonces se le recomienda a usted leer. Y mire que si usted lee al apóstol Pablo y en general la escritura completa, pero el apóstol Pablo, digamos, tiene un énfasis importante, un acento, si usted lo lee, yo gano. Yo no pierdo porque usted sea un conocedor, ¿no? Yo gano, ¿sí? Y usted también gana cada vez que yo se lo expongo. Y si ambos conocemos, ganamos. Porque usted, una de las cosas que va es entenderme a mí. Mire qué problema. Eso es algo bien difícil de lograr. Que el discípulo entienda al pastor. Que el pastor no se vuelva una figura pesada, aburrida, una figura, digamos, molesta en mi psicología. ¿Sí? O sea, como que si se tratara de un capataz, un policía moral, y como que si estuviera todo el tiempo insistiendo en lo mismo. Por ejemplo, una de las cosas que puede pasar por la mente de algunos de ustedes en proceso de formación es el pastor siempre con lo mismo. Yo mismo escucho mis prédicas, por ejemplo, que tengo el canal ya tiene un número importante de contenido, de prédicas. Y yo digo, y yo obviamente dirá, pero es que nadie va a decir que su queso tiene gusanos, como dicen por ahí los dichos costeños, ¿no? Pero yo digo, no es lo mismo. Yo he tocado infinidad de temas de la esposa, del esposo, de lo uno, de lo otro, de cantidad de cosas. Lo que pasa es que todo nos lo traemos a un entendimiento de lo importante que es la revelación del Evangelio y la salvación para nuestras vidas. Entonces, pero muchas veces usted sí lo va a percibir así. Usted sí lo va a percibir así porque usted se va a quedar con generalidades de conceptos y va a decir y otra vez lo mismo y otra vez va a estar hablando de eso. Bueno,
Pero eso es una en las muchas formas en las que uno ve que el creyente, el discípulo, no lo entiende a uno. En una buena parte de casos, en los intereses del pastor. ¿Sí? Si usted se vuelve un lector y un conocedor, yo gano. Usted me dirá, pero ¿por qué gana si tiene que dejar de, digamos, de ser o de preocuparse por mí? O quizás tiene que... No, sencillamente tú me vas a entender porque yo exhorto como exhorto, predico como predico, informo lo que informo y amonesto y mando lo que tengo que mandar. Por ejemplo, nada más el jueves estuvimos viendo lo que le dice Pablo a Timoteo respecto de los ricos. Le dice a los ricos de este siglo, manda. No dice sugiéreles, no dice coméntales sutilmente, no dice, podríamos pensar, di la palabra tímidamente, no dice manda. ¿Por qué? Porque el pastor, pues obviamente toma un peso importantísimo en nuestra vida cuando nosotros leemos al apóstol Pablo. O sea, ¿qué adquirimos? Un sentido de la función que nos edifica, que nos es de provecho, un sentido, entender la función del pastor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el pastor puede, y obviamente esto, mire, cuando se graba y queda en las redes puede ser malinterpretado, pero eso uno se arriesga. Y como mucha gente no ve sino unos cuantos minutos de los sermones, pues es difícil que no lo malinterpreten, pero lo voy a decir. El pastor tiene autoridad bíblica para mandar sobre la conducta de las ovejas, para protección de ellas. Tiene autoridad, ¿estamos de acuerdo? Tiene autoridad. Ahora usted me dirá, pero usted no es mi papá. Obviamente ni quiero serlo tampoco. Sí. De lo que se trata nomás es que tú me entiendas. Pero ¿por qué no me entiendes de pronto? Quizá alguno. No me entiendes porque no lees, porque no estás madurado en conceptos, en verdad. ¿Sí? Entonces, los conceptos del apóstol Pablo, quienes los tienen maduran, quienes no. Ahora, ¿qué se da uno cuenta? Que es abundante el desarrollo, las explicaciones, entender esto de acá que leemos hoy es tan importante como entender lo que estuvimos viendo el jueves. Y entender lo del jueves es tan importante como todo lo que se vio en el Congreso, que nos habló el apóstol en edificación, en una palabra refinada, digamos, densa espiritualmente, revelacionalmente poderosa. Todo eso es útil. Y usted me dirá, ¿y qué van a hacer? Porque a veces uno percibe eso. ¿Y qué van a hacer en la campaña? Abrir la Biblia y hablar de lo mismo. No es lo mismo, es otras perspectivas, acentos en diferentes conductas. ¿Por qué? Porque si no, tú no te desempeñas bien en la fe. Y hay un problema. Desempeñarse mal en la fe tiene que ver con cómo entendemos las cosas. Y si las entendemos mal, nos puede pasar lo de 1 Corintios 15:2. Si no creísteis en vano. Eso sí es lamentable. ¿Sí? Entonces, atención con eso. Bueno, entonces, las Escrituras, por ejemplo, en ese pasaje que citamos, 1 Corintios 7, habla acerca del matrimonio. Digamos que el capítulo 7 del matrimonio toca el tema. El apóstol Pablo y como Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, pues tuvieron un compromiso notable con la traducción fiel, íntegra de las Escrituras, pero ellos le tuvieron que poner un título al asunto. ¿Sí? Mire el título que le pusieron el Casiodoro y el Cipriano. Problemas del matrimonio, capítulo 7. ¿Sí? En la Nueva Versión Internacional, que son más de 100 eruditos, el título que le ponen es Consejos matrimoniales. ¿Sí? Bueno, lo cierto es que es un tema importante dentro de la Iglesia, pero no al nivel, nunca jamás, al nivel del volumen que tiene la revelación del Evangelio, las cosas eternas, todas estas cosas que tienen que ver con la comprensión de nuestra fe y nuestra militancia. Sí tiene importancia y tiene aquí un acento, y eso precisamente es lo que está desarrollando el apóstol Pablo. Porque en la iglesia hay gente obviamente casada o con planes de casarse o lo que sea, ¿sí? Entonces es bajo este sentido en el que él está diciendo lo que está diciendo.
¿Qué es lo que estaba diciendo que citamos inicialmente? ¿Cuál fue? ¿El 29? Sí, ¿no? El 29 del capítulo 7. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen. Entonces, vuelvo y digo, estas cosas se pueden malinterpretar, se pueden, digamos, desaprovechar, porque a usted que le digan eso, uno dice, bueno, si está pasándola mal con su esposa, capaz que piensa en separarse, ¿sí? La puede tomar por ese lado, pero para eso le tengo el antídoto bíblico, ¿sí? 27. Qué poderosa es la palabra, ¿no le parece? Conocerla nos lleva a esa conclusión. Primera de Corintios 7, 27. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. Fregado lo deja al que quiere soltarse, ¿sí? Ahora, hay otros que están solos. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Entonces, cualquiera que ve esto dice, no, pues que eso es lo que no me gusta de la Biblia. Sí, o sea, no me entusiasma ni con lo uno ni con lo otro. Me deja como especie de en un limbo, sí, como que si esta vida fuera de despreciar, como que si yo tuviera que tener una psicología despreciativa con las cosas de la vida. Eso es lo que uno puede pensar aquí, pero obviamente hay que hacerle unos ajustes. Y en parte hay cierto grado de razón, porque nosotros nunca podemos apreciar esta vida tanto como para menospreciar la venidera. Y eso es lo que le pasa al que no pierde su vida aquí. Hay un pasaje que dice, el que pierda su vida la ganará. El que quiera salvar su vida, en cambio, la perderá. ¿Por qué? Porque sí, la psicología bíblica, la revelación bíblica nos lleva a ser un poco despreciativos con esta vida. Es decir, considerarla de menor importancia, de menor efecto satisfactorio, de menor trascendencia, ¿sí? Esta vida y el tiempo que estamos en ella, porque nosotros vivimos en un tiempo malo, ¿sí? Hay un pasaje que estaba justamente sorprendiéndome en estos días, que está en Primera de Gálatas 1:3, que dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, atención, para librarnos del presente siglo malo. O sea, la temporada en la que vivimos, podemos en cierto aspecto con la óptica bíblica despreciarla un poco. ¿Por qué? Porque es mala respecto de lo perfecto, respecto de las promesas eternas. Esto es palidece. Yo le decía a alguien, tu comodidad económica o tus lujos, eso es vomitivo frente a la eternidad. Vomitivo. ¿Sí? Así es. Pero bueno, esto es algo que va entendiendo solo quien se deja, digamos, ceñir por el entendimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué nosotros podríamos tener una actitud así de desprecio a la vida? Pero no es un desprecio despectivo, maligno, malévolo, digamos, de mezquindad, tanto como para, por ejemplo, acabar con la vida, no, tanto como para, por ejemplo, entrar en procesos depresivos, no. Es simplemente una perspectiva en la que no se exalta, no se le da trascendencia tanto a la experiencia presente, ¿sí? Tanto, ¿sí? Por eso es que dice así en el verso que citamos, en el 29. Por eso digo que el tiempo es corto, en parte porque es corto. Ahora, obviamente el apóstol Pablo, como todos los ministrados por el Espíritu Santo, sentían que el Señor iba a venir en sus días. Por eso el apóstol Pablo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. En 2 Tesalonicenses dice así. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. O sea, el apóstol Pablo creía que a él iba a tocar el arrebatamiento. ¿Sí? Se equivocó en eso. Pero se equivoca, digamos que es una equivocación correcta, si podemos decirlo así, aunque
¿sí? Aunque es un tanto contradictorio. ¿Por qué? Porque es un sentir del Espíritu Santo en el salvo que Cristo está cerca a venir, que los tiempos son próximos a acabar. Pero puede ser que un salvo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en mi caso, yo de decir así que fui salvo, ponerle fecha y hora, eso es muy difícil, ¿no? Lo que sí sé es que a mí los años me han servido para darme cuenta que si yo me hubiese muerto por allá a los 15, tal vez me morí en mis pecados. Y estaba en la iglesia desde los 4, ¿sí? Eso sí creo que estoy seguro que es así. Yo si me hubiese muerto por allá por los 15 años, tal vez sí me iba al infierno porque tenía un entendimiento del Evangelio paupérrimo, ¿sí? Pero es difícil ponerle fecha y hora. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo he crecido en la iglesia, me cogió el Evangelio temprano, digámoslo así, de la vida, y tengo que, si nada extraordinario ocurre, vivir esperando dos cosas: o que el Señor nos arrebate, que sería eso pues una maravilla de experiencia, o esperar la muerte. O sea que para mí, desde mi perspectiva humana, mi tiempo no es tan corto, ¿sí? El apóstol Pablo dice, el tiempo es corto, es que ellos veían como encima la venida del Señor, la veían ahí, encima. Y eso, insisto, puede ser considerado un error desde esta perspectiva, pero el Espíritu Santo siempre pone a todos los escritores en ese sentido. ¿Por qué? Porque como la sapiencia de Dios entendía que no eran los únicos que iban a ser salvos, sino muchos, y que los que vendrían después, si no estuvieran estas consideraciones en la Biblia, tendrían un estilo de vida en el que exaltarían el presente y menospreciarían el porvenir con Cristo, si no estuvieran escritas estas cosas. Por eso lo pone, ¿sí? Porque el sentir tiene que ver con menospreciar el presente y exaltar el futuro, que es todo lo opuesto a lo que la gente en su mayoría hace. No, usted muy probablemente está exaltando el presente, sobrevalorando el presente y menospreciando el porvenir con Cristo, ¿sí? Y eso le puede pasar muy comúnmente a los ricos, ¿sí? Asunto del cual tratamos con lujo de detalles el día jueves. Entonces, ¿yo qué digo? La perspectiva bíblica tiene que ser tomada con una mente dispuesta a ser sanada, porque si no está dispuesta a ser sanada, uno va, digamos, a tergiversar, a desaprovechar lo que está escrito allí. Entonces, el tiempo es corto en parte. Vamos a analizar esto. Porque en general la vida humana puede ser corta, si la miramos relativamente frente a la historia humana, por ejemplo. Uno vivirá 100 años en el mejor de los casos, la historia de la Tierra 6.000 tiene. Entonces mi vida es corta, pero también es corta en relación y mucho más a la eternidad, ¿cierto? Pues no es nada frente a la eternidad. Pero también podemos considerarla corta frente a la muerte, que no sabemos cuándo nos va a tocar y cómo nos va a tocar. ¿Sí me siguen, iglesia? Pero si usted me dará la razón, usted ha vivido procesos de la vida, uno se da cuenta que si bien pasan rápido, son largos. Por ejemplo, yo soy padre del primero hace ya casi 8 años. Y sí, uno dice, se pasó volando. Sí, se pasó volando, pero la verdad es que es un proceso. La verdad es que da un tiempo. O sea que la vida, por muy fugaz que sea, muy rápida, digámoslo así, sí es algo una experiencia que captura nuestra atención. Y si se quiere, va lento. ¿Sí? Es decir, es que vamos viviendo. Cuando no le prestamos atención a las cosas se sienten rápido, pero es pausado. Un bebecito dura en los brazos un añito mínimo, ¿sí? Que un bebé, por ejemplo, deje un pañal son 2 años por lo menos, cuando normal. A veces hay unos que son como más vivos que antes, ¿sí? Que, por ejemplo, usted graduarse necesita por lo menos 5 años de estudio, por lo menos, y eso yéndole bien. El colegio a los niñitos se les hace eterno. ¿Esto cuándo va a acabar? Este martirio, ¿sí?
¿Cuándo va a acabar? Y si está en primero le dicen, te faltan hasta los 11, sí, hasta el grado 11, y eso lo ven, pero... Y entonces que esa perspectiva es la que hay que, digamos, traer aquí, no para imponérsela a la verdad bíblica, sino para someterla a ella y entender nuestras preocupaciones, nuestra forma de pensar, ¿sí? Entonces, en un sentido, y en el sentido bíblico, indudablemente que es corta y esa es la verdad, pero nosotros vivimos un día a día en el que una hora tiene 60 minutos y si usted, por ejemplo, se pone a estudiar algo, dígame si esa hora no se le hace larga, o si se pone a hacer ejercicio, dígame si esa hora no se le hace larga, ¿sí? O dígame si usted está en un proyecto, en alguna actividad, y ahí sí creo que las horas se sienten cortas en muchas cosas. Entonces es un relativismo, digamos, que hay que aprender a interpretar. Si yo le digo a usted, muchos de ustedes son jóvenes, muchos de ustedes tenemos que estar, digamos, con una idea. O el Señor nos arrebata, que sería una cosa fantástica, no parece estar muy lejos del asunto, eso sí, ¿sí? Ya porque, digamos, las cosas que configuran el panorama profético están presentes hoy, no estaban presentes en los tiempos del apóstol Pablo, ¿sí? Están presentes hoy. Entonces, uno las ve y uno dice, está muy cerca. Pero sí, ¿qué pasa si no? Usted va, joven, va a pasarse la vida aquí en la iglesia y entonces sí se le va a hacer largas las situaciones, ¿estamos de acuerdo? Un poquito largas. Pero es una perspectiva obviamente humana, meramente. La mente de Cristo siempre nos va a hacer ver lo porvenir, ¿sí? Y lo fútil y lo vano quizá de esta vida. Pero entonces uno dice, si a mí me dicen como joven que el tiempo es corto y que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, ¿eso significa un acto de desprecio frente a la esposa o la experiencia de tenerla? No. Sí. Yo por lo menos creo que el matrimonio es en el orden de Dios una bendición y sabe, se disfruta mucho en esos términos. Se disfruta. ¿Sí? También va a llorar con el matrimonio, por muy bien que le vaya, por muy bien que le vaya. Pero, digamos que, si yo tengo esposa, voy a disfrutar. ¿Y qué puede hacer ese disfrute en mi alma? Que yo sobrevalore la experiencia terrenal, la experiencia actual. Ahí está el peligro, ¿estamos de acuerdo? Por eso dice, sea como si no la tuviese, ¿sí? Si uno puede disfrutar el abrazo, el calor, el apoyo de un matrimonio medianamente funcional, porque hasta ahí se puede aspirar, ¿sí? Usted me dirá, pero eso dice usted, me voy a otra iglesia donde quieren que seamos todos funcionales. Por favor, hermano. Ni la iglesia es funcional completamente. Para que todo funcione perfecto, tenemos que estar en lo perfecto, no en este siglo malo. ¿Estamos de acuerdo? Porque esas utopías y falacias que tienen algunos predicadores, en las que insisten en que tenemos que buscar la perfección en esta tierra, eso es carreta, hermano. ¿Sí? Ahí te hacen sobrevalorar esto. Y por eso es que llegan al colmo, al desatino de algunos prominentes figuras del cristianismo, es decir, por ejemplo, hablando del caso de hoy, que la Copa América es la tierra prometida para Colombia. Sí, ya parece que lo han escuchado, ¿no? Porque se vuelve viral, obviamente. Es que los que no somos virales, pues... O sea, uno no se puede hacer viral con esto. ¿Entiendes? O sea, yo no me puedo hacer viral siendo los que tienen esposas sean como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no... ¿Sí? Por ahí dicen que oran para que Colombia obtenga que esa victoria, esa copa es la tierra prometida. Al Señor le importa un pito eso. ¿Estamos de acuerdo?
El infierno está lleno de campeones del Tour de Francia, de futbolistas con balones de oro. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida salieran a recibirte, a las celebridades de la tierra, y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros. Isaías 14. ¿Sí? ¿Por qué dicen eso? Porque está sobrevalorada la vida aquí. Eso es una perspectiva anticristiana. Sí, anticristiana. La vida aquí te va a dar sufrimientos y muchos disfrutes dependiendo de cómo haya sido todo. Ahí sí todo tiene que ver. Desde tu psicología, tus decisiones, todo tiene que ver. El país donde naciste, todo. La persona con la que te casaste, si te casaste inteligentemente o hiciste una torpeza de esas que la gente suele hacer, que valoran lo físico más que cualquier otra cosa, se meten unas estrelladas, hermano, se casan, dejan las delicias de la soltería por meterse en un yugo desigual, incorrecto, y entonces tú luego eso se lo atañes o se lo cargas a fuerza, a lo que sea. Tú te equivocaste. La vida es o te la disfrutas o te la sufres, y ambas cosas, de eso tenemos todos un poquito, pero depende de todo eso, de las decisiones que has tomado, de si estudiaste o no, de cualquier cosa, pero es la vida y el tiempo es corto en perspectiva bíblica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo no puedo decir, por ejemplo, yo no me es correcto tomar una actitud despreciativa con mi pareja, como para decir, es que la Biblia dice el que no, como si no la tuviera, entonces no la atiendo. ¿Sí? No, la esposa necesita atención y hay que atenderla. ¿Sí? Y vas a sentirte bendecido y beneficiado por atenderla y por cómo ella te atiende. ¿Sí? Cómo ella te atiende. Ahora, el soltero dirá, no, yo me dedico al Señor. Difícilmente. ¿Sí? El soltero es muy propenso a vivir en un estilo de vida egoísta, ¿sí? Que también lo hace amar y sobrevalorar esta experiencia terrenal. ¿Sí? Lo que pasa es que el cristiano poco puede hacer eso, porque claro, al cristiano le dice usted no puede fornicar. Pero si eres de esos noviecitos eternos que solamente quieren estar fornicando y picando una flor y luego otra y dañando y todo eso, no, pues, ¿qué vas a cambiar eso por el yugo? Yo tampoco lo haría, ¿sí? Y más si tienes de pronto pinta, y si de pronto tienes billete, y si cualquier cosa, yo no lo haría, ¿sí? Pero yo, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice yo? Yo lo hice porque el llamado me lo exigía. Y mi llamado es un llamado eterno, ¿estamos de acuerdo? Es muy diferente, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo estoy perdiendo de vivir. ¿Sí? Yo cuando me vuelvo a Cristo estoy perdiendo de vivir ciertas cosas que el mundo las prueba, pero también las sobrevalora. Aquí les digo, los que consideran que se están perdiendo de vivir, eso está sobrevalorado allá, eso no es así tan bonito. ¿Sí? ¿Sobrevalora usted qué? ¿En la vida eterna o lo presente? Pues estos versos nos enseñan como si no la tuviese, significa que mi alma no se embriague de eso, ¿sí? Que no se construya un paraíso terrenal con el disfrute, y que tampoco construya un infierno ficticio en la tierra con el dolor o con el sufrimiento, ¿sí? Por eso dice aquí, mire, que el tiempo es corto, resta pues. ¿Qué resta para los salvos, los que recibimos la palabra de verdad? Que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen. Sí, uno la atiende, disfruta. El calor del hogar es una cosa maravillosa. Yo insisto en eso. ¿Sí? Si usted, por ejemplo, es joven, pues si usted va a vivir, diga usted que le vaya bien, viva unos 90 años, y usted va a vivir unos 40 o 30 solterito y unos, ¿cuántos quedan?
Yo salí malo para las matemáticas, 60, eso, 60. 60 los restantes en matrimonio, usted va a darse cuenta de algo, ¿sí? Que es provechoso, ¿sí? Porque claro, llega una edad, por ejemplo, en la que tú te apoyas en la debilidad, en tu debilidad y la persona también, y se construye algo, y tienes con quién charlar, vas a un restaurante a comer, y no estás solo, amargado, sí, y usted dirá, pero me amarga mi esposa, sí. Sí, pero es muy diferente, ¿estamos de acuerdo? Es totalmente diferente. Por eso Cristo, el Señor, Dios, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Y eso sin contar, por ejemplo, la bendición de criar hijos y la bendición de verlos crecer y de, por ejemplo, sentir la belleza de una risa inocente de un niño que le dura hasta escasos 5 añitos, creo, ¿sí? Y ver esa belleza y ver que te admiran a pesar de tú no ser nadie, te aman y hay amor, eso son cosas bellas, ¿sí? Pero mi tierra prometida no son mis hijos. Mi tierra prometida no es mi carrera ni mi negocio marchando. Eso es vomitivo. Se los repito, vomitivo. Falta de revelación si tú piensas así. Y menos una copa o cualquier cosa de esas, ¿sí? Por eso, yo tengo mis gustos. Yo utilizo mi tiempo en lo que a mí me gusta hacer, en algunas cosas. Obvio, en trabajo y también en lo que me gusta hacer. Pero nosotros como ministerio no somos afiebrados, ¿sí? Porque usted va a otro ministerio que no tenga esta perspectiva bíblica y sabe que aparece en pantalla es la bandera de Colombia y hoy vamos firmes y oramos para que esa copa y el Señor y vamos todos a orar por la copa y es afiebrado y yo apoyando mi selección. Yo ni tengo camiseta de eso, ¿sí? Es importante que se los digan así, ¿sí? Porque el corazón sano opera en eso. Y hay cosas que me gustan y hay cosas que he tenido que dejar de hacer a pesar de que tengo la plata para hacerlo. Solo porque no está dentro del orden de mi llamado. Y son cosas de la terrenalidad que más arriesgan que aportan a mi llamado y a mi visión eterna del asunto que Cristo me ha ministrado. ¿Me doy a entender? Entonces el joven, cualquiera que sea, obviamente hay que disfrutar. Yo no voy a salir de aquí diciendo, es como que si alguno sale inmaduro y dice, yo no tengo familia, ni me hablen, voy para el cielo. Eso es un error, ¿estamos de acuerdo? Porque estás despreciándolo en un sentido incorrecto. Es dejar de sobrevalorar. Hay que salir de aquí, le dice, ¿dónde vamos, familia? Vamos a comer algo rico, bueno, vamos a echar a la casa, ponernos una cobija encima o lo que sea. O vamos, qué sé yo, el que tenga jacuzzi al jacuzzi, el que tenga una canchita a la canchita, el que tenga así, y disfrutar eso, pero sabe, nunca sobrevalorar el asunto. No sobrevale, eso es lo que nos está diciendo aquí. Ahora, estamos hablando de placeres, pero también, por ejemplo, puede haber, y más comúnmente se presenta esto, es que la gente, pues sufrimos, todos tenemos. Una buena parte de nuestra vida son sufrimientos, ¿sí? Y se los digo para que se sanen respecto de eso. En parte porque en el mundo tendréis aflicción. Está sentenciado eso, porque el mundo es un siglo malo, esto pasa, pero también en parte por nuestras decisiones, por nuestras situaciones, por muchas cosas. Entonces, y los que lloran como si no llorasen. ¿Qué significa? Ay, mi dolor, este dolor, lo que sea, ¿no? ¿Cuándo va a acabar? ¿Cuándo va a acabar? Sencillo, uno va a llorar, pero cuando la palabra de la vida eterna está en uno, eso tiene una forma de sentirse muy sobria. Eso me lleva al siguiente punto. El disfrute, el placer y el dolor, el sufrimiento se viven de una forma muy sobria cuando la palabra ha sido regada en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Se viven, pero de una forma más sobria. No es que no, se viven. Por eso dice, es que dice, los que lloran, ¿por qué? Porque hay cosas que lo van a hacer llorar. Así como usted no se propone disfrutar algo, una comida rica, quizá el tiempo en familia, no se lo propone.
pero lo va a disfrutar, ¿sí? También asimismo no se va a proponer, pero va a llorar. El tema es, aquí no se trata de fingir nada, pero cuando la palabra del Señor mora en nosotros y la verdad está morando en nosotros, nosotros no sobrevaloramos la experiencia aquí, ¿sí? Y el Señor nos ayuda mucho con eso, porque nos permite verlo. O sea, la misma familia en la que tú obtienes placer, muchas veces será el lugar donde encuentres el dolor y el llanto. Así es. Mire nada más qué cosa ridícula ocurrió ahora en el partido este último, ¿no? ¿Cómo fue que quedó? Colombia ganó, ¿cierto? Y con Uruguay creo que fue. Y lo que ocurrió fue que se agarraron a puño al final. ¿Sí? Yo solo vi eso porque no le sigo mucho al fútbol. Ahora, si usted le sigue, sígale. Disfrute eso, pero no sobrevalore. ¿Sí? Pero lo cierto es que se agarraron a puño, hermano. Por lo general, gane o pierda, siempre terminan en lo mismo. ¿Sí? ¿Sí se han dado cuenta de eso? Por lo general, en estos ambientes, digamos, por acá, pues, porque de pronto eso en la Eurocopa posiblemente no se da tanto, posiblemente, no sé, tampoco le sigo. Porque esa es la emocionalidad, es decir, la peor forma de operar nuestra es en la emoción, en la pasión de algo, ¿sí? Por eso las pasiones se tienen, pero en orden. Las pasiones desordenadas son las que los mundanos profesan y militan en ellas y corren tras eso. Debe haber orden y sobriedad. Entonces, aquí el pasaje nos dice, como si, y los que se alegran, como si no se alegrasen. ¿En qué sentido? En que cargue mi corazón de una perspectiva, de un contenido que me haga ver, o sea, o que me nuble mi visión si es que la tengo. Mire, por favor, yo no quiero ser ofensivo, pero muchos de ustedes no tienen esa visión clara. ¿Sí? ¿Cuál visión? La visión de la eternidad. ¿Sí? Cargar el corazón, por eso hay un pasaje que dice, mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería o embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga, ese es el efecto que tiene la alegría. Carga de glotonería o embriaguez. Uno pues come, disfruta, hace muchas cosas y ya está pensando en lo siguiente, y si viaja quiere más, y eso es de no acabar. Así es todo en la vida. La parte sexual es disfrutable. Si tú no le pones control a eso, también es un problema, ¿sí? Porque es de no acabar. Entonces dice, y los que se alegran, como si no se alegraran. Y los que compran, y la verdad, seamos correctos y honestos, ¿no nos alegra comprar algo que queremos? Trae alegría, ¿sí? Satisface el alma, ¿sí? Pero cuando usted logre tener algo que quiso comprar, asegúrese de no estar permitiendo que se cargue su corazón. Y para eso el Señor le ayuda teniendo gente como yo, primero pues como el apóstol, como nosotros, como este tipo de ministerio que tiene esta psicología, este patrón mental, ¿sí? ¿Por qué le ayuda? Porque le quita delante la temporalidad y le pone delante lo que realmente importa. Los placeres que vamos a vivir, las delicias a la diestra del Señor, eso no lo conocemos aún nosotros, no lo conocemos. Los salvos, como tampoco ningún sufrimiento terrenal siquiera se asoma al sufrimiento eterno de las almas en condenación. ¿Sí? Porque algunos dicen, ay, ¿yo para qué quiero infierno si ya tengo infierno? Eso nomás eso es una pasabocas de sufrimiento. El sufrimiento de abajo es otro nivel, ¿sí? El sufrimiento de abajo, porque dice el camino del justo es, el camino de vida del justo es para arriba, para alejarse del Seol, abajo. Proverbios. ¿Sí? Entonces, en nosotros debe haber una psicología sana en ese sentido. En el momento que usted esté disfrutando haber comprado algo, disfrútelo. Pero que siempre su mente
recuerde las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y todas las revelaciones para que su alma no se vuelva esclava de las cosas, para que viva sobriamente respecto de eso, ¿sí? En el momento que usted va a estrenar su carro, si lo va a estrenar, disfrútelo, huela el olor del cuero nuevo, todo eso, pero no deje que eso lo, digamos, desarraigue de la verdad, lo embriague, lo haga perder de la sobriedad. Va a estrenar unos muebles, va a estrenar su casa que hizo con esfuerzo, bien. Está llorando, tampoco se inquiete por eso, ¿sí? O sea, que no pierda esa visión. El verdadero cristiano retiene esto y lo tiene como eje. Y ahí está la exhortación en 1 Corintios para que el cristiano sepa. ¿Se da cuenta por qué lo del apóstol Pablo es importante? Porque si no, todo son emociones y pasiones y todo. Y es mejor ser sobrio que en cierto aspecto con un fervor incontrolable o desordenado. El fervor bien puesto es correcto, pero hay que saberlo manejar bien. Mire a quienes la están pasando muy rico. Dice, y los que disfrutan de este mundo. Bueno, yo encajo allí, yo disfruto de este mundo. ¿Sí? ¿Quieren que se los diga? ¿Cómo? Porque algunos de ustedes, si no pecan, si no fornican, si no tienen los amigos, si no hacen, no disfrutan. Yo no. ¿Sí? Yo disfruto de la siguiente manera, les comento. Jugando con mis hijos, comer algo rico con mi esposa, ¿sí? Cuando las cosas se ponen difíciles en el hogar, me encierro y en mi soledad disfruto mi soledad. Suelo sacar mi sillita a mi balcón con una vista preciosa y tomarme un café, y eso es estoy disfrutando de este mundo, del color verde de las montañas que rodean donde yo vivo. Disfruto, por ejemplo, de la música en un excelente sistema de sonido. Disfruto, por ejemplo, de platos bien presentados y exquisitos. Disfruto, por ejemplo, de este trabajo. Esto a mí me hace parte de las cosas que disfruto hacer, me gusta hacerlo. ¿Sí? Disfruto tocar batería, disfruto hacer deporte, esas cosas las disfruto. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí el Señor? Como si no disfrutara, porque si no luego mi cielo se vuelve mi barrio o mis cosas que me gustan, y el Señor se mueve a celo con eso. Dice, tú no conoces lo bueno, o las vistas de acá de la tierra superarán al cielo. Por eso uno tiene que, alguien me dijo, ¿cómo estás viviendo? Me dijo, bien, y ¿está contento? Sí. Pero hay problemas, que si una cosa, que la otra, pues que si no fuera el cielo, le dije. ¿Sí? Si fuera perfecto, fuera el cielo. Así el matrimonio, si fuera perfecto, fuera el cielo. Y el cielo es al lugar donde somos llamados a habitar, por lo menos ciertos tiempos de la eternidad, no necesariamente todos. El Señor va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra en el que va a bajar, sí, y se va a poner delante de las almas salvas, y ahí la vamos a habitar. Una ciudad hermosa, ¿sí? Hermosa, que baja ataviada, que está en Apocalipsis. ¿Creen esto, iglesia? Porque que una persona que realmente tiene una cierta experiencia placentera, yo creo que la he tenido, bendito sea el Señor, eso de disfrutar salud. Usted ha sentido, por ejemplo, lo que es cuando lleva un buen número de semanas trabajando, cansado, madrugando y todo, y se hace una siesta buena, pero de las buenas, de las que valen la pena, ¿sí? Y uno se levanta, a mí me pasa, y ve uno los colores hermosos, mejor dicho, uno ve descansadito y siente el cuerpo. Si tiene salud, es una riqueza. Yo disfruto ese tipo de cosas mientras las tenga, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los que disfrutan, yo disfruto de este mundo, ¿sí? Y de las cosas, no de la impiedad del mundo, sino de las cosas que en el mundo se pueden aprovechar, que Dios nos da autorización para hacerlo. Hay cosas que en el mundo sí se pueden aprovechar, que Dios da autorización para hacerlo. Cuidado, no se vuelva fervoroso con esta vida.